Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracias, paz y misericordia sean con cada uno de ustedes. Ya vamos a comenzar. Bueno, ya estamos comenzando en sí. Es un privilegio para mí estar una vez más con ustedes. Los amo mucho en el Señor. Ya se está transmitiendo por Facebook y así que los que quieran ayudarnos en compartir pueden ir un momento a sus páginas y redes sociales y pueden ayudarme a compartir. Muy bien. Que Dios los bendiga, que Dios me las bendiga a todos los que están sumándose poco a poco a la conexión vía Zoom, como también a la conexión vía Facebook, ¿no? Hemos empezado este estudio, este curso titulado Panorama de Apocalipsis, donde una vez más recalco, no estamos tocando Apocalipsis de manera profunda, de manera detallada, no, estamos viendo en panorama. ¿Por qué? Porque en este curso vamos a aprender fundamentos básicos, ¿no? Para comprender y interpretar muy bien el Apocalipsis, ¿no? Habíamos visto propósitos teológicos, propósitos del autor, propósitos que nos llevan al plan final de Dios y veíamos también algunos detalles en cuanto a personajes, a juicios, división del tiempo, el texto clave que era Apocalipsis 1:19, el mensaje a las 7 iglesias que vimos la semana pasada que van a hablar mucho del tiempo presente de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces ahí habíamos ya abarcado gran parte de lo que va a tomar el panorama, ¿no? Y llegábamos juntamente con mis hermanos a la lección número 6, estamos ahora a la lección número 6 y es lo que nos toca hoy desarrollar. Muy bien, entonces vamos a comenzar, amados hermanos. Les pido que puedan siempre tener sus Biblias a la mano porque vamos hoy a tocar mucho y los que están con cámara me van a ayudar hoy a leer la Biblia. Muy bien, les pido que puedan tener sus Biblias ahí a la mano. Bien. Eh, Vamos a ir a nuestras diapositivas y vamos a empezar. Muy bien, después de haber entregado el tiempo a Dios en oración, vamos a comenzar. Pero antes, como siempre, me gusta saludar a mis hermanos que están en el Zoom. Permítanme dar ese saludo. Hermana Aida Luz Barrios. A ver si mi amita Aida me dice, creo que es la primera vez que le veo o no. A ver si me dice al final de dónde nos escucha. Hermano Antonio, hermana Clara, hermano Erwin, hermano Héctor, hermana Hermelinda, hermano Iber, hermano José, mi hermana Maribel Gutiérrez, mi hermana Marta, mi hermana Patti, mi hermana Rosario, y ya se van sumando poco a poco. Muy bien, que Dios me los bendiga. Estamos reunidos una vez más para poder aprender juntos de la palabra de Dios. En este libro tan fascinante, maravilloso, edificante, consolador, Apocalipsis. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a repasar con todos lo que habíamos visto hasta el día de la semana pasada, ¿no? Bueno, de este lunes. Vamos a comenzar. Entonces, amados hermanos, habíamos nosotros visto esta parte, la lección número 3, visión dispensacional del libro de Apocalipsis. Repasemos juntos, ¿les parece? Entremos entonces a repasar. ¿Qué habíamos visto acá? Habíamos visto el esquema de las dos, ¿no? Recuerda que hemos desarrollado ya la primera división el tiempo pasado. ¿Cuál era? Las cosas que has visto, ¿no? Entonces, lo que Juan había visto que era la visión de Cristo glorificado, ¿no? Ya vimos todo eso. Y en esta tercera lección estamos viendo las dos siguientes estructuras o divisiones que abarcan el libro de Apocalipsis. Las cosas que son presente y las cosas que han de ser después de esta futuro. Entonces, ¿qué habíamos visto? En las cosas que son, vamos a ver el tema de la iglesia o la dispensación de la iglesia, ¿no? O la dispensación de la gracia, como algunos también lo llaman, ¿no? En este ámbito vamos a ver dos cosas, la iglesia en la tierra y la iglesia en los cielos. Y en las cosas que han de ser después de estas, la semana 70 y el establecimiento del reino, ¿no? Ahí también tenemos nuestros capítulos, todo eso, ¿no? En la semana 70 vamos a ver 7 sellos, 7 trompetas, 7 personajes y 7 copas. En la última parte donde es el establecimiento del reino, ¿qué vamos a ver? El milenio, los cielos nuevos y la tierra nueva y por último, la eternidad, ¿no? Y recuerden que hemos visto la primera parte, la iglesia en la tierra, ¿no ve? Vamos a repasar, estamos repasando. Continuamos. Habíamos visto también, ¿no ve? Lo que es la semana 70, que era muy importante para comprender la dispensación en la que estamos y la que ha pasado, para entender
el final de los tiempos, la escatología, ¿no? Entonces veíamos un cuadro claro de lo que son las 70 semanas, empezando desde la salida de la orden hasta el derramamiento de la consumación contra el desolador, ¿no? Veíamos que esto se fraccionaba en 7 semanas, 62 semanas y una semana que falta por cumplirse. Y en medio de eso se abre un paréntesis que era un misterio conocido como el tiempo o la dispensación de la iglesia o tiempo de la gracia también. Muy bien, todo esto ya lo desarrollamos. Estamos repasando nada más. ¿Qué más vimos? Entonces vimos, amados hermanos y hermanas, el periodo o tiempo de la iglesia, ¿no? Que comienza con la muerte de Cristo, la instauración de la sangre que da cabida al nuevo pacto, y este tiempo de la gracia o tiempo de la iglesia acaba con el arrebatamiento de la iglesia cuando Cristo venga y lleve a su iglesia con cuerpos glorificados, etcétera, ¿no? Es decir, que este tiempo es indeterminado, no sabemos cuánto tiempo será. Daniel nos hablaba de tiempo, 7 semanas, 62 semanas, una semana, pero en el tiempo de la iglesia o el tiempo de la gracia no tenemos tiempo determinado. Muy bien, eso era muy importante recalcar, así que ustedes grábense muy bien eso. Y como importante dato de que de que este tiempo es indeterminado, veíamos que en este tiempo no hay señales para el arrebatamiento, que este tiempo era un misterio en el Antiguo Testamento y que este misterio se les reveló a quién? A Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Lea Efesios capítulo 2, ¿no? ¿Qué más? Vimos que es un pueblo espiritual con promesas espirituales, no étnicos, no territoriales. Por eso alguien cuando dice, no, la iglesia reemplazó a Israel, Israel está desechada, ya quedó en el olvido, etcétera. Entonces, por obvias razones, la iglesia ya tiene la bendición de la tierra, la bendición de los pactos, la bendición de ser cabeza de naciones, etcétera. Pero eso la Biblia no marca, ¿no? Siempre esas promesas territoriales, físicas, son para la casa de Israel. La iglesia tiene promesas, claro, tiene bendición, ¿sí? Pero Pablo en Efesios capítulo 1, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque la iglesia es un pueblo espiritual, tiene promesas espirituales y tiene un ministerio espiritual. Como Israel era un pueblo físico, tiene promesas físicas y tenía un ministerio físico. Por eso se le dio los 10 mandamientos, las ceremonias, los ritos, los pactos, etcétera, ¿no ves? Eso vimos abundantemente también. ¿Qué más? ¿Qué más vimos hasta el día de hoy? Entonces, vimos también la última semana 70, ¿no? Que es la final, que nosotros la conocemos como la tribulación y la gran tribulación, que de este periodo sí sabemos cuánto tiempo será, no como el tiempo de la iglesia, ¿no? Que no sabemos cuánto tiempo está durando. Hasta ahora está durando casi 2024 años, pero este tiempo sí lo sabemos. ¿Por qué? Porque Daniel nos los enseña por una semana más, y una semana es 7 años, ¿no? Conocidos como la tribulación y gran tribulación, que son fraccionados en dos, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. ¿Cómo comienza eso? Con la confirmación del pacto. Y aquí ajustábamos ciertas cositas, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, la semana 70 empieza con el arrebatamiento de la iglesia, y no es verdad. ¿Por qué? Porque Daniel claramente enseña eso. Y por otra semana dice, se confirmará el pacto, lo que da apertura a a la semana 70 o a los 7 años de tribulación y gran tribulación es la confirmación del pacto. Muy bien. ¿Cómo acaba? Daniel también nos enseña eso, ¿no? Con la consumación y el derramamiento del juicio ante el desolador, que en este caso sería el anticristo, y quien derramaría esto es Jesucristo en su segunda venida. Entonces sí sabemos el comienzo, sí sabemos el final de la semana 70 y también sabemos el tiempo, 7 años. Tanto Daniel como Apocalipsis fraccionan eso a la mitad de la semana, y Apocalipsis, ¿qué dice? En 3 años y medio, ¿no? En 42 meses. Entonces sí vemos una fracción de este periodo. Por eso lo conocemos como tribulación y gran tribulación. Ahora, en la tribulación, ¿qué cosas va a pasar? Las señales se van cumpliendo. ¿Cuáles señales? Las señales que Jesús anunció en Mateo capítulo 24, como pestes, hambres, terremotos, guerras y rumores de guerras. Todo eso se va a ir cumpliendo. ¿Qué más? La manifestación del anticristo. Ojo que aquí dice manifestación, no dice ya el gobierno absoluto, no.
El anticristo se va o va ganando alianzas. Estos 3 años y medio el anticristo irá ganando confianza, aliados, para que estos le den su gobierno completo al anticristo. ¿Qué más pasará en estos primeros 3 años y medio? El ministerio de los dos testigos. Dios no va a dejar solo al mundo, ¿no? Dios aún va a dar un tiempo de gracia, en especial al pueblo judío, tras el pacto con ellos, y va a empezar, él empieza a enviar dos testigos, ¿no? Y estos dos van a anunciar el evangelio del reino y van a llamar al pueblo de Israel para el arrepentimiento y la esperanza que van a tener tras la venida del Mesías, ¿no? Y en la segunda parte vemos la adoración abierta a Satanás, que es la apostasía que Pablo habla en Tesalonicenses. Se derramará las 7 trompetas, las 7 copas, y también tendremos la persecución por el anticristo y la batalla del Armagedón. Así acaba el tiempo de tribulación. ¿Cómo acaba? Con la batalla del Armagedón, Cristo volviendo y derrotando a las huestes del anticristo y falso profeta. Así acaba la semana 70 o los 7 años de tribulación y gran tribulación. ¿Qué más vimos? Tenemos acá el cumplimiento de Mateo 24 y Mateo 25. ¿Qué más? Vimos el mensaje a las 7 iglesias, que era el primer punto, la iglesia en la tierra, y vimos características especiales de las 7 iglesias, ¿no? Espero que siempre tengan a memoria las 7 iglesias, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Estamos repasando. Para los que no pudieron estar, les pido que puedan ver el video anterior. Ahí detallamos un poco más acerca de cada iglesia, ¿no? ¿En qué se caracteriza la iglesia de Éfeso? La iglesia sin su primer amor. ¿En qué se caracteriza la iglesia de Esmirna? La iglesia perseguida, pero fiel. ¿En qué se caracteriza la iglesia de Pérgamo? La iglesia del matrimonio mixto. Había una mezcolanza con doctrina mundana. En eso se caracteriza esta iglesia. ¿En qué se caracteriza la iglesia de Tiatira? La iglesia demasiado tolerante. Sardis, la iglesia dormida espiritualmente. Filadelfia, la iglesia con la puerta abierta, oportunidad de servicio. Y por último, la Odisea, la iglesia envanecida en sí misma. Tibia, ¿en qué? En sus obras. Muy bien, entonces vimos las 7 iglesias y vimos características relevantes de cada iglesia que apuntan a qué? A cada iglesia local a lo largo del tiempo y a cada cristiano o cristiana a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Muy bien, recuerden que este es el punto, la iglesia en la tierra, el presente. Juan compara a la iglesia con candeleros y veíamos ahí algo importante, peculiaridades de un candelero, ¿no? Veíamos ahí también que su propósito es proveer luz. Se relaciona con una luz sagrada, no dan luz propia, sino que levantan la luz de Cristo y es el simbolismo principal que tienen para implantar, perdón, o promover el testimonio. Entonces, un candelero, ¿qué es? Es un instrumento que da luz a un ambiente oscuro, pero el candelero no tiene luz propia. Eso es cierto, claro. El candelero es un instrumento por el cual una luz externa viene, le comparte su luz y ese candelero ya es luz en ese ambiente o cuarto donde se le está poniendo, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la iglesia, nosotros somos un instrumento que estamos alumbrando a un cuarto, en este caso al mundo de tinieblas, pero no por nuestra luz propia, no porque tengamos una luz interna, no, estamos brillando con la luz de Cristo. ¿Y qué es la luz? La luz es el testimonio que está dejando la iglesia o cada creyente en medio de un mundo hostil y oscuro. Por eso Pablo en Filipenses, ¿qué dijo? Que brillemos en medio de una generación perversa y maligna, donde debíamos nosotros brillar con la luz del testimonio de Cristo. A eso se refiere. Cuando Juan Amado le ve a Jesús con los 7 candeleros, y cada candelero que dijo que es Jesús, son las 7 iglesias, ahora entiendes por qué se les dice candeleros, ¿no? Porque porque tienen la tarea, el propósito de proveer, de testificar la luz de Cristo, no la luz propia, la luz de Cristo. Por lo tanto, la iglesia y cada creyente, ¿qué somos? Instrumentos, nada más.
y nada menos. Y ahí entramos en esta parte, amados hermanos, donde hoy vamos a ver las cosas que son, estamos, recuerden siempre eso, que estamos en el tiempo presente. Entonces, ¿qué hemos visto hasta la semana pasada o hasta la lección pasada? La iglesia en la tierra, ¿sí o no? ¿Cómo hemos visto esto? Reflejado en las 7 iglesias, que a su vez son una representación de cada iglesia local. A lo largo de la historia, desde que Cristo muere hasta nuestros días, cada iglesia local tiene una tipología o va a tener una tipología con estas 7 iglesias, ¿no? Mi iglesia, por ejemplo, se llama Cristo es Rey, ¿no? ¿A qué tipificará? ¿Con qué se identificará? ¿Será que mi iglesia es la Odisea? ¿Será que mi iglesia es Esmirna? ¿Será que mi iglesia es Tiatira? ¿Cómo voy a saber eso? Viendo cada mensaje a las 7 iglesias. Muy bien. Entonces, ¿qué dijimos? Cada iglesia tiene que analizarse en qué iglesia o en qué fracción de iglesia de las 7 está. Pero a la misma vez, ¿qué dice? Son representación de cada creyente a lo largo de la historia. Es decir, yo como creyente en el tiempo actual, estudiando las 7 iglesias, yo tengo que identificarme. ¿Con qué iglesia me identifico? De esas 7 no puede haber otra. Tú no puedes decir, yo voy a ser la octava iglesia porque tengo diferentes características. No, cada iglesia, como cada creyente, está representado por estas iglesias. Por lo tanto, tú examínate según lo que vimos la semana pasada. ¿Será que mi carácter, mi testimonio es como Tiatira? ¿Será que mis obras y mi conducta es como Filadelfia? ¿Qué tipo de iglesia eres tú? Eso es lo que tú tienes que autoexaminarte. ¿Por qué? Porque estas 7 iglesias son representación de cada iglesia local, pero a la misma vez somos cada uno de los creyentes que ha habido a lo largo del tiempo. Alguien me preguntaba y decía, hermano, ¿en qué etapa de las iglesias estamos? ¿No? Bueno, algunos teólogos lo ven como 7 periodos que la iglesia va a pasar, ¿no? A, y ven a la iglesia primitiva de los apóstoles, etcétera, ven como la iglesia que estaba ahí sufriente, ¿no? Como la primera iglesia de Éfeso, defendían el evangelio, que hacían muchas cosas, pero dejaron su primer amor. Entonces, escucha esta parte, para muchos teólogos, las 7 iglesias son 7 periodos, y uno dice, ahora estamos en el periodo de la Odisea, donde todo es tibio, donde uno es egoísta consigo mismo, etcétera, ¿no? Pueden tener la razón, pero los que piensan aquí acá, yo no tengo ningún problema. Particularmente, yo me adscribo al otro grupo de teólogos, de eruditos, que piensan como yo, ¿no? Que son cada iglesia que ha existido a lo largo del mundo y cada creyente que ha existido a lo largo del tiempo hasta nuestros días, ¿no? Y tenemos base también para eso, ¿no? Porque tú ponte a pensar, si estuviéramos en el tiempo del periodo de la Odisea y en ese tiempo está ahora la iglesia a nivel universal, entonces no habría no había creyentes individuales que estemos constantemente fieles en Cristo. Tendríamos que todos meterlos a esa bolsa. Todos somos la Odisea y eso no es justo, porque hay creyentes que sí están siendo como Esmirna, que están siendo como Filadelfia. Entonces, por eso nosotros decimos y nos escribimos que estas 7 iglesias son 7 creyentes y 7 iglesias a lo largo de todo el tiempo, hasta el día de hoy. Es decir, hoy hay iglesias que se parecen a la Odisea, hoy hay iglesias que se parecen a Tiatira, hoy hay iglesias que se parecen a Filadelfia y lo mismo con creyentes. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Esto es lo que vamos a ver. Bueno, ya vimos el presente, ahora vamos a ver la iglesia en el cielo. Recuerda que las cosas que son, que netamente habla de la iglesia, lo hemos dividido en 2 periodos, ¿no? La iglesia en la tierra y la iglesia en el cielo. Y esto es lo que hoy vamos a ver. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver la iglesia en el cielo es representada por los 24 ancianos. Son una representación de toda la iglesia de Cristo de manera universal, pero a la misma vez son representación de cada creyente a lo largo de la historia. Por lo tanto, como la iglesia en la tierra del presente, esto acaba en el arrebatamiento de la iglesia. Eso es lo que hoy vamos a ver. Así que sin más, hemos dado una repasadita, espero que ya sus mentes hayan podido recordar ciertas cosas, ciertos puntos. Saludos a todos los que están mirando y los que están aquí en Facebook también, compartan la señal para que podamos ser de mucha bendición a otros también. Les pido que ayuden a este ministerio compartiendo los videos, mirando los videos, para que podamos nosotros crecer y poder llegar a más corazones, para que como tú y como yo sean edificados por la palabra de Dios. Muy bien.
¿Les gustaría? ¿Les gustaría empezar? Sí, yo sé, están ansiosos. Empecemos entonces. Como hemos destacado ya en nuestra diapositiva, hoy nos toca ver la iglesia en el cielo. Ya vimos la iglesia en la tierra, el presente. Ese presente estamos hasta ahora. ¿Cuándo acaba ese presente? Cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos. Por lo tanto, seguimos en el tiempo presente, la iglesia en la tierra. Pero la iglesia será llevada a los cielos en el arrebatamiento. Ahora, siguiendo la línea de Apocalipsis, por favor, abran sus Biblias en Apocalipsis y los que están con video me van a ayudar hoy con la lectura, por favor. Tengan sus Biblias a la mano. Vamos a Apocalipsis, que es nuestro libro en cuestión, o la cual estamos tocando en este recurso que hemos abierto, panorama de Apocalipsis. Así que vamos a ir detallando de la siguiente manera. Vamos al capítulo 4, verso 1. ¿Alguien puede leer, por favor? Capítulo 4, verso 1, por favor, de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 4, versículo 1. Y después de esto miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta, me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Note esa palabra, después de esto. ¿No te recuerda algo que aprendimos en el Apocalipsis 1:19? Del futuro, ¿sí o no? Por eso la iglesia hoy la vamos a ver en el cielo. Quiero dejar algo claro. La iglesia es arrebatada antes de la tribulación y en el cielo la representación de eso son los 24 ancianos. Y con eso entro de lleno. Los 24 ancianos son la iglesia, son representación de la iglesia. Lo vamos a comprobar, pero vamos con calma. Quería ya enfocarte a ese punto. Muy bien, porque tú puedes pensar quiénes son, cómo van a ser. No, desde ya, son la iglesia y lo vamos a ir viendo a lo largo de este estudio. Pero mira cómo empieza Juan. Pon atención aquí adelante. ¿Recuerda lo que, lo que vimos? Mensaje a las 7 iglesias. Cuando llega al capítulo 4, Juan dice, y vi el cielo abierto y una voz que me decía, sube acá. Después, ¿qué dice? Para yo te mostraré las cosas que han de suceder después de esta. Ah, ¿a qué va a entrar Juan? A ver, la etapa de la tribulación y gran tribulación. Las cosas que serán, el futuro. Entonces Juan dice, yo me acerqué para ver estas cosas. Ahora ponga atención a lo que voy a decir. La iglesia está en el tiempo presente. Seguimos ejerciendo el ministerio, estamos predicando, estamos levantando iglesias, pastores, líderes, discipulados, etcétera, pero el tiempo es limitado. El tiempo es ya prefijado, determinado. Hay un tiempo que nada más vamos a estar acá. Pero cuando se cumple este tiempo, la iglesia será arrebatada. Y Juan dice, vi el cielo abierto y una voz que decía, sube acá, ¿no? Y te mostraré lo que ha de venir. Entonces, la iglesia sube y Juan es una representación también de eso. Vemos que eso está pasando. Ahora, en todo ese capítulo, quiero que mi hermana Pati lea desde el versículo 2 hasta el versículo 5. Mira cómo empieza. Pon atención antes. Juan de aquí, ¿qué va a ver? La, eh, la celebración celestial allá en los cielos. Juan va a empezar a ver todo lo que está pasando en el cielo, la adoración celestial. Escucha el verso 2, 3, 4 y 5. Juan, ¿cómo empieza? Una voz que me Amén. dijo, sube acá. Ah, Juan, ¿dónde estaba? En la tierra. ¿Y la iglesia? Está en la tierra. Y Juan, ¿y qué le dice esa voz? Sube acá. Y Juan sube. Un cuadro tipificado del arrebatamiento de la iglesia. Pero, ¿qué después ve Juan? Leamos, versículo 2 al versículo 5, hermana Patti, por favor. Amén. Al instante quedé bajo el poder del Espíritu Santo y vi que en el cielo había un trono y que alguien estaba sentado en él. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arco iris semejante a la esmeralda. Alrededor del trono había 24 tronos y en ellos estaban sentados 24 ancianos vestidos de ropas blancas y con sendas coronas de oro en la cabeza. Del trono salían voces, relámpagos y truenos, y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus. Amén. Muchas gracias. Prepárense con la lectura, por favor, los que están con video. Prepárense, les voy a ir dictando. Ahora, ponga atención, por favor. Juan va a empezar a detallar
la adoración celestial. Pero surge algo que nos llama la atención en el verso 4, dice, y alrededor del trono vi 24 ancianos. Y uno surge la pregunta, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Recordemos que Apocalipsis está hablando de simbologías para tipificar algo. Nunca olvides eso. Ahora, grupos equivocadamente han dicho lo siguiente, ¿no? Que los 24 ancianos son 12 judíos patriarcas y 12 judíos apóstoles. 12 más 12 son 24. Otro grupo lo propone así, pero hoy vamos a ver que no es tampoco así porque se nos da características de los 24 ancianos. Pero otro grupo también que ha dicho, no, estos son 24 ángeles, querubines, ¿no? Y eso no podría ser porque dice que los ha redimido. Lo vamos a ver eso en detalle, pero ponga atención. Y otro grupo también lo identifica como solamente son 24 y tipifican nada más la adoración, la gloria y la majestad del Cordero, pero no es así. Ahora, quiero que pongas atención. Mientras los hermanos se van preparando, yo les voy a dar textos. Quiero que me pongas atención. Vámonos ahí a mi hermano Héctor, por favor, anótate. Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. Y ustedes que están en Facebook y en Zoom, anoten, anoten. Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. Hermana Rosario, Ezequiel 1:1, Ezequiel 1:1, Ezequiel 1:1 y hermana, nadie más está con cámara. A ver, nadie más está con cámara. Prendan sus cámaras, hermano. Solo veo a dos. A ver, ¿quién más? A ver, vamos a elegir a alguien de acá. A mi hermana Elsa, ¿puedes? Levanta la manito si puedes, si estás con Biblia ahí. Si estás con Biblia, levanta la manito. Pero mientras, ¿qué le dije? Hermano Héctor, Isaías 6, 1 al 4, ve a buscarte eso. Hermana Rosario, Ezequiel 1:1. Y ya, creo que no está mi hermanita. Entonces, los que quieran participar del Zoom, levanten sus manitos ya, yo los voy a tomar en cuenta. Hermana Patti, por favor, Daniel capítulo 7, verso 9 al 14 me vas a leer. Repito, Daniel capítulo 7, verso 9 al 14. Ahora voy a dar de corrido. Isaías 6, 1 al 4, Ezequiel 1:1 y Daniel 7, 9 al 14. Muy bien, espero que lo hayan anotado. Ahora ponga atención aquí adelante. Muy bien, ponga atención. Escuche. Juan no es el único discípulo, no es el único siervo que ve el trono de Dios, la majestad de Dios. Ponga atención a lo que voy a decir, porque esto es importante para cimentar que los 24 ancianos son la iglesia. Ponga atención. Antes de que Juan vea la visión en Apocalipsis capítulo 4, en la isla de Patmos, y vea el trono de Dios, la majestad de Dios, ya profetas antiguos ya lo habían visto. Ponga atención. Isaías se les revela en visión el trono de Dios. Ezequiel se les revela en visión el trono de Dios. Y Daniel también va a ver el trono de Dios, la majestad de Dios. Pero algo quiero que notes en estos tres relatos que van a dar mis hermanos. Pon atención. En la revelación de Isaías, en la revelación de Ezequiel y en la revelación y visión también de Daniel, no aparecen 24 ancianos. Ellos van a describir cuatro seres vivientes, los adoraban, etcétera. Se habla de eso, pero ahí no vemos. Isaías no ve 24 ancianos. Ezequiel tampoco ve 24 ancianos. Y Daniel tampoco ve 24 ancianos. Y aquí nos hacemos la pregunta, ¿por qué solo Juan vio 24 ancianos? Y eso es lo que yo voy a responder. Vamos a los textos. Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. Escuche atentamente la visión de Isaías del trono de Dios. Adelante, Isaías capítulo 6, verso 1 al 4. En el año que murió el rey Usía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los cuasiles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba
y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, hasta ahí, hermano, que hasta ahí. estoy... perdón. Gracias. Entonces, cuando tú continúas el relato de Isaías capítulo 6, él ve la visión. ¿Y qué dice? Vi querubines. ¿Y qué decían los querubines? Santo, santo. ¿A qué te recuerda eso? A Apocalipsis capítulo 4. Isaías sí está viendo la visión. Dios le permite ver su trono majestuoso, pero tú continúa leyendo. No vemos 24 ancianos. Sí vemos lo demás, querubines, alabando, etcétera. Isaías no ve 24 ancianos. Vamos al profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, verso 1, hermana, por favor. Amén. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, quedando yo en medio de los cautivos junto al río de Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Alto ahí, alto. Voy a entrar en contexto. En el capítulo 1, todo el capítulo 1, Ezequiel va a describir la visión de Dios, del trono de Dios, pero va a poner importancia en los 4 seres vivientes y los va a describir. Tenían carros, tenían fuegos, tenían alas, tenían etcétera. Pero ponga atención. Lea, hermano Rosario, el verso 5 y el verso 6. Perdón, el verso 4 y el verso 5. ¿Qué es lo que ve Ezequiel? Verso 4 y verso 5. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce fulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Muy bien. Mientras mi hermana Rosario se va al verso 26 al verso 28, ponga atención. Ezequiel también va a ver la visión de Dios, el trono de Dios. Dios le permite ver eso. Y lo que más resalta en la visión de Ezequiel son los 4 seres vivientes. Y todo el versículo, desde el versículo 5 para adelante, va a hablar de esa semejante visión, de sus diferentes caras, de sus ojos, de lo que tenían en sus pies, de cómo se movían, de cómo el Espíritu los tomaba. Todo eso va a describir Ezequiel en esa gran visión. Porque, ¿qué dijo en el verso 1? Escucha esta parte. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, dice. ¿Qué dijo Juan? Vi un cielo abierto. ¿Y qué va a ver Juan? El trono de Dios. ¿Y qué dice Ezequiel? ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel dice, vi los cielos abiertos y vi visiones de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque ambos van a ver el trono de Dios. Ezequiel, ¿qué ve? Los 4 seres vivientes, etcétera. Pero cuando describe todo eso, ya en el verso 26 al verso 28, escucha lo que dice en cuanto a Dios. Ponga atención, lea verso 26 al verso 28. Amén. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de un hombre sentada sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgante, como apariencia de fuego dentro de ella. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi una apariencia como de fuego, que tenía resplandor alrededor. Como parece el arco iris que estaba en las nubes el día que llueve. Así era el parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Amén. ¿No se escucha, Pastor Fernando? Ezequiel dice al finalizar, mira en el verso 27, perdón, en el verso 26, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Está hablando de lo que Juan ve, a Dios sentado en su trono. Ahora, el mismo Ezequiel dice, el 28, como pareció el arco iris que está en las nubes, así parecía el que estaba viendo, ¿no? Esta fue la visión de la semejanza. Escuche esta parte. Esta fue la visión de la semejanza
de la gloria de Jehová, y cuando yo lo vi, me postré sobre mi rostro. Entonces, Isaías, Ezequiel vieron el trono de Dios, la gloria de Dios, la semejanza en la adoración. Ahí, ¿quién siempre vemos? 4 seres vivientes. Solo que aquí Ezequiel los va a describir a detalle. Y todo el capítulo 1, tú léelo, no vemos 24 ancianos. Ezequiel no dice, vi 4 seres vivientes, pero también vi 24 ancianos. No dice eso. Pero vamos a un profeta más. Hermana Pati, por favor. Daniel capítulo 7, verso 9 al 14. En medio de la visión de las 4 bestias, Daniel se queda asombrado. Y ahí Dios le permite ver el trono de Dios y cómo él va a dar el gobierno a su hijo. Pero escuchemos el relato. Daniel capítulo 7, verso 9 al 14. Ponga atención si ahí aparecen 24 ancianos. Ponga atención. Adelante. Amén. Mientras yo miraba, se colocaban varios tronos, y un anciano entrado en años se sentó. Su vestido era blanco como la nieve, y su cabello era semejante a la lana limpia. Su trono era una llama de fuego, y las ruedas del trono eran un fuego ardiente. De su presencia manaba un río de fuego, y a su servicio estaba una multitud imposible de ser contada. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. A mí me llamaba la atención la estruendosa e insolente voz del cuerno. Me quedé mirando hasta que mataron a la bestia y destrozaron su cuerpo, que luego fue quemado en el fuego. A las otras bestias se les había quitado también su dominio, aunque se les prolongó la vida durante cierto tiempo. Mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él, y se le dio el dominio, la gloria y el reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Amén. Amén. Entonces, en la revelación de Isaías, en la revelación de Ezequiel y aquí el profeta mayor Daniel, aunque se les permite ver la visión, ¿qué vemos? ¿Qué vemos nosotros? No vemos la revelación de los 24 ancianos. Si alguien puede decir, no, es que eran patriarcas, ¿por qué Daniel no los ve? Por lo menos 12. No vemos eso. No eran patriarcas, no eran los apóstoles. ¿Quiénes eran? Ahora, pregunta para ustedes y razonemos un poco. ¿Por qué estos 24 aparecen en la visión de Juan? ¿Y por qué Juan dice, después de esto? ¿Te das de cuenta que todo ya, como va cobrando sentido? Juan primeramente ve la iglesia en la tierra, 7 iglesias, muy bien, mensaje, pero cuando acaba el mensaje, ¿qué dice? Vi el cielo abierto y una voz que me decía, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Después que la iglesia esté presente, ¿dónde vemos a la iglesia? En el cielo, con la representación de los 24 ancianos. Entonces, los 24 ancianos, ¿quiénes son? La iglesia, que estaba en el tiempo presente, en la tierra con Juan, y cuando dice, sube acá, vemos a la iglesia en el cielo. La diferencia entre Ezequiel, Isaías y Daniel con Juan, ¿cuál es? 24 ancianos. Lo demás concuerdan, estamos de acuerdo. Ve el arco iris, ve la gloria de Dios, ve las piedras preciosas, ve los 4 seres vivientes, los querubines que están alabando a Dios, santo, 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 y Juan también dice eso. Pero Juan añade algo, 24 ancianos. Ahí nomás tú ponte a pensar. Ahora, Juan no nos deja así, perdón, Cristo no nos deja con la incógnita, aunque nos dice 24 ancianos, pero no nos deja con la incógnita. Ponga atención aquí adelante, mire un momento, mientras mis hermanos se alistan Apocalipsis capítulo 4, vamos a detallar punto por punto, pero ponga atención. Cuando Juan ve a Cristo y ve 7 candeleros y 7 estrellas en su diestra, Dios, Cristo en este caso, no confunde a Juan, no confunde, no le dice, no te voy a decir quiénes son estas estrellas ni quiénes son estos candeleros. No. Jesús, ¿qué le dice? Levántate, te voy a enseñar el misterio. Las 7 estrellas, ¿qué son? Los 7 líderes, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros, ¿qué son? Las 7 iglesias. Jesús mismo da la interpretación y lo mismo va a pasar con los 24 ancianos.
Jesús dice, perdón, el texto dice, y vi 24 ancianos, y uno se pregunta, tiene que adivinar, ¿no? ¿Serán ángeles? ¿Serán las 12 tribus? ¿Quiénes serán? No es necesario adivinar. ¿Por qué? Porque Juan nos va a dar características de los 24 ancianos. Juan no dice 24 ancianos y punto. No. Juan va a decir, estos eran 24 ancianos que tenían esto, 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 esto. Y por esas características tú y yo vamos a descubrir que estos 24 ancianos son representación de la iglesia. ¿Quieren aprender eso? Muy bien, vamos a Apocalipsis capítulo 4, ahí, y anote porque creo que en sus materiales está colocado espacios blancos, ¿no ve? Anote características y detalles de los 24 ancianos. Espero que hayas anotado los textos. Isaías, Ezequiel, Daniel. No vemos eso de los 24 ancianos, pero sí en Juan. Ahora, ¿en qué punto vamos a entrar? Detalles y características de los 24 ancianos. Ahora, los hermanos que me están acompañando aquí, veo 4 nada más. En el Zoom nadie levantó la mano. Tengan sus Biblias, hermano. Vamos a comenzar, ¿les parece? Hermana Rosario, hermano Héctor, hermano Segundo y hermana Patti, estén atentos, por favor, ayúdenme. Vamos a comenzar. Abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 4. Muy bien. Hermana Rosario, lea el verso 1 y el verso 2. Lea el verso 1 y el verso 2. Y para los que estamos anotando, anotemos ahí. Primer detalle y característica de los 24 ancianos. Estaban en el cielo. Anote eso. Primer característica de los 24 ancianos. Están en el cielo. Ahora sí, lea capítulo 4, verso 1 al verso 2. Estamos yendo con calma para que entendamos. Adelante. Amén. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablaba conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Amén. Entonces, primera característica de los 24 ancianos, están en el cielo. Anotamos eso. ¿Dónde? 4, 1, verso 2. Ahora, segunda característica, ¿están anotando? Espero que sí. Segunda característica, estos 24 ancianos están vestidos de ropas blancas y tienen coronas de oro en sus cabezas. Repito, estos 24 ancianos están vestidos de vestiduras blancas y tienen corona en sus cabezas. ¿Dónde dice eso? Hermano Héctor, por favor, lea el verso 4. Estamos en el capítulo 4, pero esta vez lea el verso 4 y escuche con atención. ¿Qué tenían los 24 ancianos? Adelante, verso 4 del capítulo 4 de Apocalipsis. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Muy bien. Subrayen sus Biblias. ¿Cómo estaban, dice? Estaban vestidos de qué? Ropas blancas. ¿Y qué más? ¿Qué tenían en sus cabezas? Coronas. Muy bien. Vamos a otro punto. Tercer punto, o tercer detalle o característica que ellos tenían. Estaban adorando en el trono. Y dice que esas coronas que tenían, las rendían. ¿Cómo que? Como pleitesía, ¿no? Como adoración completa a Dios. Pero leamos el texto. Repito, tercer característica, estaban adorando con pleitesía, ¿no? O con sumisión también. Lea, hermano Segundo, por favor, lee Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Apocalipsis capítulo 4, verso 10. Adelante. La palabra de Dios dice, Apocalipsis 4:10. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Muy bien, ponga atención. Hemos visto en el primer punto que los ancianos, ¿dónde están? En el cielo. ¿Y qué están haciendo? El verso 10 responde. Están adorando a Dios delante de su trono. ¿Y cómo sabemos que es pleitesía, que es sumisión? Porque esas coronas que han recibido, la colocan al suelo y se postran. Están adorando a Dios, ¿no? Están rindiendo esa adoración a Dios. Entonces los 24 ancianos, ¿qué están haciendo? ¿Sentaditos nada más? No, están adorando. Característica número 3. Vamos a la característica número 4 y volvemos con mi hermana Rosario, que vaya a Apocalipsis capítulo 5, verso 8, pero anote. Cuarta característica, tienen arpas y copas de oro llenas de incienso. Repito, cuarta característica de estos 24 ancianos, tienen arpas y tienen copas de oro llenas de incienso. Muy bien. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis capítulo 5, verso 8. Estamos viendo punto por punto características y detalles de los 24 ancianos. Leamos. Apocalipsis 5, 8. Adelante, hermana. Amén. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Muy bien. Anote ahí. ¿Qué tenían? Arpas. ¿Qué más? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estamos rascando características. No era ancianos y punto. Hay características y por algo. Por eso hay que ser observativo en el texto que estamos estudiando. Vamos a avanzar. Quinto, cantaban, tenían arpas. ¿A qué te señala eso? Adoración con música, claro. ¿No ve? Entonces, en el capítulo 5, verso 9, que va a leer mi hermano, perdón, mi hermana Rosario una vez más, el verso 9, ahí va a decir, cantaban, dice, escuche, verso 9 de Apocalipsis 5, adelante. Amén. Y cantaban un cántico diciendo, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de subir sus sellos, y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Aquí quiero hacer un paréntesis porque sé, no sé si tú has visto en redes sociales, mucho está girando por TikTok, por Reels, por YouTube, ese pequeño video que hace este cantante conocido como Redimido, si no me equivoco, ¿no? Hace una, ¿cómo se dice? Esta es una observación a un hombre también que se convierte al Señor y él dice, ¿no? No, porque otros critican desde el púlpito, ¿no? Existe la música, él dice, ¿no? La música cristiana no existe, existe cristianos haciendo música. Señor, ese es un error, no ha leído la Biblia este señor. Claro que existe la música cristiana. ¿Qué vemos en Apocalipsis? ¿Qué vemos antes en la creación? ¿Quién cantaba al Señor? ¿Quiénes adoraban al Señor? ¿Acaso Dios no tenía ese coro celestial? Tenía. Es más, los 24 ancianos aquí van a, o tú me dirás, no, los 24 ancianos han compuesto una música ahí, porque aquí dice un cántico nuevo y más adelante vamos a ver en el capítulo 7 que ese cántico nadie se lo aprendía. Claro que hay música cristiana. Ahora ponga atención, para los jóvenes más que todo. Uno puede confundirse, ¿no? Música cristiana no existe. ¿Y en qué hacemos similitud? Música cristiana y música del mundo. Ponga atención. Aprendamos esto también. Cuando hablamos de música cristiana, no nos referimos a una religión, a una organización o a una denominación, señores. Cuando hablamos de música cristiana, nos referimos a una música que adore, que glorifique y que esté centrada en Cristo. A eso se le conoce música cristiana. ¿Por qué? Porque está centrada en la adoración a Cristo. Cuando se les refuta a este hombre cantante cristiano redimido, se le dice, no, tú haces una música y le colocas solamente letras cristianas. Cuando hablamos de música, la adoración tiene que ser centrada en Cristo, tanto la letra como también el sonido. ¿Por qué aquí no vemos tamboriles, micrófonos? ¿Por qué no vemos eso? Arpas. Y eso te va a llevar siempre al Antiguo Testamento. ¿Cómo era la adoración para con Dios? Claro que existe la música cristiana. Claro que Dios es un Dios que le gusta que le alaben, que le adoren, que le canten. No hay duda de eso. Por eso la alabanza es muy importante dentro del templo, dentro de las iglesias. Pero si alguien te viene y te dice, no, no existe música cristiana,
Además, él dice en su video, es algo que no se puede rebatir bíblicamente. Me da tristeza a veces de estos músicos famosos que tienen poco conocimiento de la palabra de Dios. Por eso confunden a los jóvenes, a las señoritas. Yo les voy a decir algo aquí dentro de este paréntesis. Si tú estás animoso, animosa de ser cantante, de pertenecer a la alabanza, yo te voy a decir lo siguiente. Antes de empezar tu ministerio de alabanza o tu pasión por la música, cimiéntate en la palabra de Dios. Antes de tomar el micrófono, los teclados, los parlantes, antes de enfocarte en eso, enfócate en la palabra de Dios. Cimienta tu fe. Un cantante, un músico, entre comillas, cristiano, que alabe y no tenga cimentado la palabra, comete errores, comete barbaridades y tolera, acepta, tiene sincretismo con equivocaciones que vienen del enemigo. Pero cuando un cristiano está sometido en la palabra y se hace músico, su ministerio es perfecto, es bueno. ¿Por qué? Porque antes de ir al ministerio de alabanza, se ha concentrado, ha madurado en que en la palabra de Dios. Por eso algunos han salido a y le he dicho, estás mal, señor del grupo redimidos, estás mal. Tú no puedes justificar algo que es injustificable, y menos diciendo la Biblia no es clara en ese sentido. Mentira, mentira, señores. La Biblia es clara en todo sentido y en la adoración también. Sería muy bueno que estudiemos todo eso. ¿Qué vemos en Apocalipsis? ¿Vemos a Dios, a un Dios que le gusta que le alaben, que le canten? Claro. Vemos arpas en el cielo, vemos un cántico nuevo que Dios les da y que en el cielo se va a cantar. ¿Cuál será? No sé. Pero es un cántico que es celestial. ¿Por qué? Porque está centrado en quién? En Cristo. ¿Y qué dice el texto? Mira más adelante. Y le cantaban diciendo, digno eres de tomar el libro, el rol, etcétera. Eso es un canto cristocéntrico, no lo que hace estos supuestos cantantes famosos que ya en vez de poner a Cristo lo colocan a él, a ellos, ¿no? Yo merezco, yo necesito, yo te amo, yo merezco, no, no, me robaste el corazón. Cuando hablamos de una canción cristocéntrica, no nos referimos a una religión, nos referimos a que ese canto tiene que estar centrado simplemente en la adoración de Cristo. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo eso está mal, no. Pongamos nuestros pies sobre la tierra, veamos la Biblia y actuemos según lo que la palabra de Dios dice. Con esto estoy diciendo lo siguiente. En la iglesia, la adoración, el culto, no tiene que ser, es que no hay nada claro en la Biblia, por lo tanto yo puedo implementar eso. No puedo hacer eso, señores. La Biblia es clara en cuanto a la iglesia. En la iglesia, en el templo, no hacemos las cosas porque parecen bonito, porque llama más gente, porque los jóvenes quieren salir de lo ordinario. Señores, en la iglesia, en el templo, se hace las cosas no por lo que yo pienso, porque sea bonito, se hace las cosas porque la palabra así lo manda, señores. Y la palabra es clara. Dios quiere adoradores en espíritu y en verdad, que es lo más importante. Y a los jóvenes hay que enseñar eso, la verdadera adoración. Tú no vas a adorar a tu estilo de música, a lo que tú quieras. Tú te vas a someter al dominio de la palabra de Dios en cuanto a la autoridad, en cuanto a la adoración y en cuanto a la obra de Dios. Muy bien, me gustaría hablar mucho de esto, pero no es el tema. Cerramos paréntesis. Muy bien, avancemos. Entonces, veíamos ahí, como punto 5, que cantaban. Estaban cantando. Ahora, ¿qué más? Veíamos ahí que los 24 ancianos estaban en el cielo con el Cordero antes de su segunda venida. Vamos a Apocalipsis capítulo 11. ¿A quién le toca? A mi hermano Héctor. Hermano Héctor, Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al 19. Ahí nos va a cimentar un poco en la posición de los 24 ancianos. Están con Cristo. Y esto es antes de la segunda venida. Leeremos Apocalipsis capítulo 11, verso 15 al verso 19. Adelante. La séptima trompeta, versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar
a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y en el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el trono, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. Amén. Ahora ponga atención, mire aquí adelante. Vamos a cimentar esta base. Cuando hemos detallado las características de los 24 ancianos, una nos faltó, la que estamos viendo ahora. Vemos a los 24 ancianos juntamente con el Cordero antes de su segunda venida. No lo vemos después, porque alguien dirá, no, la iglesia será arrebatada. Los 24 ancianos nos dan cabida a la interpretación, cimentación y aclaración de que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, porque vemos a los 24 ancianos en el cielo, adorando, cantando, alabando, con arpas, con coronas, con vestidos blancos, cantando, etcétera, y lo vemos siempre con Cristo, con el Cordero, en el cielo. Y el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando se va a empezar a dar las 7 copas finales, vemos en la séptima trompeta que los 24 ancianos alaban a Dios, pero ¿en qué sentido? Tú ya vas a tomar el poder, tú ya vas a tomar el dominio. Entonces, anticipadamente de la segunda venida y que Cristo tome los reinos del mundo entero, los 24 ancianos están con Cristo en el cielo. Ahí están, son claramente una representación de la iglesia. Entonces, hemos visto aquí 6 características y detalles de los 24 seres vivientes. Hay más, vamos a ver, pero aquí 6 puntos importantes. Estaban en el cielo, tienen vestiduras blancas y coronas de oro. ¿Qué más? Adoran y rinden adoración, pleitesía a Dios. ¿Qué más? Tienen arpas, copas y copas llenas de incienso. Y por último, están en el cielo juntamente con Cristo antes de su segunda venida. Muy bien, entonces vamos a Apocalipsis capítulo 5 una vez más y vemos un poco más de los 24 ancianos. Si tú hasta aquí ya estás viendo que Juan describe a los 24 ancianos. Juan no nos deja con la incógnita. Ustedes averigüen, supongan, prefijen, ¿no? Juan dice, sí, 24 ancianos, yo lo vi, Isaías no lo vio, Ezequiel no lo vio, Daniel no lo vio, pero yo lo vi. Y nos da características de los 24 ancianos. Muy bien, ahora vamos al capítulo 5, verso 8. Vamos al capítulo 5, y ahí yo voy a compartir mi Biblia. Todos vamos a leer esta parte. Apocalipsis, capítulo 5. Alista tu resaltadorcito, amado hermano, amada hermana, para que esto tú lo puedas resaltar. Es muy importante esto. Es muy importante. Abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 8. ¿Ya? Y aquí se va a caer las posturas que dicen que son los 24, pero que son 12 apóstoles, o tal vez también son los 12 discípulos junto con los 12 patriarcas. Eso no tiene cabida. ¿Por qué? Porque el texto mismo lo va a rebatir. Muy bien. Vamos a compartir pantalla y todos, yo quiero que toditos vayamos y aprendamos juntos aquí también con la Biblia digital. Muy bien. ¿Qué les dice? ¿Qué les dije? Verso 8. Así que vamos todos juntos. Ustedes con su resaltador y aquí con el resaltador virtual. Vamos a comenzar. Capítulo 5, verso 8. Y mira esta parte. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, aquí están nuestros personajes, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Mire, todos tenían arpas. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has, subraya esto, y con tu sangre nos has redimido. Redimido. Aquí, ¿qué se cae? La postura de que son ángeles. Alguien decía, son querubines, son arcángeles, son serafines. No, Señor. ¿Por qué? Porque no hay redención, no hay perdón de pecados para los ángeles. La salvación no es para los ángeles. Y estos 24 ancianos, ¿qué dicen? Por la sangre nos ha redimido. ¿Ese redimido qué significa? Rescatado, salvado. ¿Y Jesús vino a morir por los ángeles?
No, señores, estos 24 ancianos son personas que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Avanzamos. Ahora, ¿de dónde nos ha redimido para Dios? ¿De dónde? Mira ahora sí con sus resaltoritos. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora ponga atención. Tampoco son judíos, tampoco son patriarcas, tampoco son los apóstoles. ¿Por qué? Porque el texto dice que estos 24 años ancianos, ¿de dónde son? De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda Israel. No, de toda nación. Es un pueblo muy pluralista, distinto, distintivo, de toda nación. Y dime tú, ¿acaso la iglesia no está así? En la iglesia, ¿qué vemos? Bolivianos, colombianos, chilenos, estadounidenses, argentinos, ecuatorianos, venezolanos, peruanos, mexicanos. ¿Eso qué significa? La iglesia está compuesta de todo linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Es claro el texto o no? El texto está apuntando a que estos 24 ancianos son rescatados, redimidos para Dios por la sangre del Cordero que es Cristo. ¿De dónde? ¿De toda Israel nada más? ¿De toda Judá? No. Linaje, lengua, pueblo, nación. No hay duda, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Ahora ponga atención, vamos con nuestros resaltadores. Y nos has hecho, tiempo pasado, nos has hecho para nuestro Dios esto, mira, reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquí nomás se derriba otra vez el argumento que son los discípulos. No, tampoco son los patriarcas. ¿Por qué? Porque la promesa dada a los patriarcas como los apóstoles no es que van a reinar sobre la tierra, es que van a reinar en Israel. ¿Y a quién está dando esta promesa, hermanos? A la iglesia. Ahora, esto es lo hermoso de ver el texto según el libro completo. Porque mira esta parte, solo mira aquí la pantalla y tú te vas a acordar lo que vimos. Y nos has hecho reyes y sacerdotes. Ahora lo comprobamos con el mismo Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Yo sé que algunos ya se han dado de cuenta, ¿no? Ya se ubican dónde estamos yendo. Ya se ubican, pero igual, vamos a ir ahí. Vamos al capítulo 1, verso 5. Mire la pantalla, mire la pantalla. Acá está. Mire, mire, Juan a las 7 iglesias, le va a hablar a las iglesias que están en Asia. Muy bien, listo. Habla de Jesús y le dice, Jesucristo el testigo fiel y el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. Muy bien, ahora mira esta parte. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿A qué te recuerda eso? Nos has redimido con la sangre del Cordero. Está hablando aquí Juan de lo mismo, pero ¿a quién lo está aplicando, amados hermanos? A la iglesia. Pero eso no se queda ahí. Eso no se queda ahí. Vamos a ver algo más. Permíteme que subrayo esto. A ver, ya no quiere. Ya está ahí. Y mira, esta parte. ¿A qué les recuerda esto? Y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Acaso no está diciendo lo mismo Juan en el capítulo 5, verso 8 para adelante? ¿Acaso no es lo mismo? Es lo mismo. Ahora, Juan, ¿a quién está tomando este punto? ¿A quién? ¿Le está diciendo a los judíos? ¿Está hablando de los patriarcas? ¿Está hablando de los querubines? No, está hablando de la iglesia. Tanto, mira, tanto el lavado de sus pecados, el amor de Cristo y el que los compró con su sangre y los está haciendo reyes y sacerdotes, lo está aplicando a la iglesia, amados hermanos. Lo está aplicando a la iglesia. Muy bien. Ahora, volvemos al texto base, al texto que estamos implementando. Mira, ¿cómo es ver Apocalipsis en su contexto y en su panorama bíblico? No hay duda de eso. No tenemos que adivinar quiénes eran los 24 ancianos. Ya el texto nos los dice, amados hermanos. Ponga atención nuevamente. Reyes y sacerdotes. Y reinaremos. ¿A quién está diciendo reinaremos?
Perdón, ¿quién está proclamando esto? Los 24 ancianos están hablando, miren. Los 24 ancianos están hablando todo esto. Digno, que tenían arpas, coronas, etcétera. ¿Y qué le dicen? Estos 24 ancianos están hablando, hermanos. Están hablando. ¿Qué le dicen? Nos has redimido, nos has lavado, nos has comprado linaje, lengua, pueblo y nación. ¿Y qué más? Nos has hecho. ¿A quiénes les ha hecho? Reyes y sacerdotes. ¿A quiénes? A los 24 ancianos. Entonces, comparando el texto con el texto, Fernando no se está inventando. Fernando no está diciendo, yo creo, yo pienso, yo aseguro que los 24 ancianos son la iglesia. No, te lo estoy comparando con el texto bíblico. Por eso te dije algo práctico en Apocalipsis. ¿Qué te dije yo cuando empecemos? Apocalipsis, aunque tiene muchos simbolismos, el mismo libro va a dar su significado. No tenemos que rebuscar, no tenemos que interpretar, no tenemos que inventarnos. Por eso, amados hermanos, muchos estudiosos de Apocalipsis, muchos afirmamos, y me incluyo ahí, que Apocalipsis es un libro sencillo. ¿Cuándo lo hacemos complicado? Cuando voy con mis presuposiciones, como aprendimos en la introducción. No, yo pienso, yo creo que la iglesia, que la mujer ramera, que los 24, no. Cuando tú vas con una mente vacía, una mente predispuesta a aprender en la interpretación por la Biblia misma te enseña. Juan dice 24 ancianos, pero a la misma vez, Juan te dice, estas son sus características. Y cuando tú tienes un conocimiento del panorama de la Biblia, del libro de Apocalipsis y el tema central, como ya te enseñé, es sencillo comprender. Es sencillo. No hay donde perderse. Los 24 ancianos son representación de la iglesia. Ahora ponga atención aquí, te voy a dar un dato para mis hermanos del Zoom. Ponga atención. Este dato es de regalito, de extra. ¿De dónde viene la figura de los 24 ancianos? ¿Aparece en Juan? Sí, lo hemos comprobado. Pero ya había una semilla, como un prototipo de estos, en el tiempo del Antiguo Testamento. Ponga atención, no escriba nada, ponga atención nada más. En el Antiguo Testamento, en la época de la monarquía, el rey David y antecesores van a decir lo siguiente, ponga atención, no escriba nada. Se había multiplicado tanto la nación de Israel que la tribu más privilegiada, que era la tribu de Leví, ¿recuerdan? La tribu dedicada al sacerdocio. Esa tribu había crecido mucho. Muy bien. ¿Y qué hacen en el tiempo de la monarquía? Ponga atención. Hay una división. Los cuentan a los levitas. Eran muchos eran, y estaban designados al servicio del templo, recuerda eso. Pero habían sido muchos, se habían multiplicado. Entonces se los hace un conteo. Y en ese conteo resulta que ellos son más de 38,000 personas. Y para eso, amados hermanos, ponga atención, se los va a dividir. Y el rey David va a decir, 24 grupos sacerdotales van a servir a él. Ponga atención, esto es muy importante. Se los va a dividir a los levitas en 24 grupos importantes. ¿Y cuáles son sus tareas? 2 tareas tienen, ser sacerdotes y ser autoridades. ¿A qué te recuerda eso? Reyes y sacerdotes. No pierda la mirada, ponga atención. Estos 24 castas sacerdotales van a estar hasta el tiempo de Jesús. Ponga atención. Recuerda que en el tiempo de Jesús se sorteaba el sumo sacerdocio. ¿Qué tribu iba a servir? Ponga atención nada más, por favor. Cuando una tribu, vamos a poner un ejemplo, me gusta dar un ejemplo siempre. Supongamos que yo soy representante de la casta número 22. Un ejemplo, de las 24 castas sacerdotales que ya se ha dividido para que sirvan al templo, yo soy la número 22. Y como la número 22, yo tengo, ¿cuándo voy a ingresar a servir al templo? ¿Cuándo voy a ingresar yo y mi grupo a servir? Como autoridad yo, cabeza, somos sacerdote, y cuando pase mi tiempo, ¿a quién le toca? A la casta número 23. Así se iban pasando las castas de los levitas. ¿Por qué? Porque eran muchos. En el tiempo de Jesús, antes de que venga Jesús, estaba gobernando ¿quién? En esa lucha estaba Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Lea esa historia, es hermoso. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. 24 casas levitas se divide. ¿Por qué? Porque estos dos van a cumplir la autoridad al pueblo y el sacerdocio al pueblo. Entonces los 24 ancianos no son
simplemente una obra de arte, una obra mágica, no, tienen un trasfondo también, entendamos eso. Y esto cimienta, fortalece, establece, endosa que los 24 ancianos sí son la iglesia. Ahora el término, ¿por qué? Sacerdotes y reyes. ¿De dónde viene eso? De lo que te enseñé. Regalito para ustedes, anoten. Primera Crónicas, capítulo 23, verso 1. Lean todo el capítulo mejor. Lo que te he enseñado hoy día, ¿no ves? De las castas, de todo eso, una parte vas a encontrar en eso. Y la demás, hermano Fernando, busquen ustedes. Estudien, estudien, no les voy a regalar todo ya. Ese texto les regala obsequio, obsequio. Primera Crónicas, capítulo 23, ¿ya? Ah, hermano Fernando, es muy malo, diga, no, que estudien también ustedes, estudien. A mí estas cositas me ha costado, hermano, me cuesta aprender también, ¿no? Y poquito de esfuerzo también van a poner ustedes. Muy interesante este tema, me gustaría abordar. Pero tenemos ese punto en común. Muy bien, entonces volvemos al punto. Entonces hemos fijado completamente que los 24 ancianos sí son ellos, ¿no? Reyes sí, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahora, ponga atención. Hemos visto detalles de los 24 ancianos. Tenían coronas, arpas, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quién se le promete coronas? ¿Acaso no es a la iglesia? ¿O ves tú prometiendo coronas a Israel o coronas a los ángeles? No vemos eso. Anote los textos. Este estudio es muy importante. Anote, tenga siempre su mano, su lápiz en sus manos y para anotar. 5 coronas se le promete a la iglesia. Anote, anote. Primera Corintios 9:25. Primera Corintios 9:25. Segundo, segunda Timoteo 4:8. Repito, segunda Timoteo 4:8. Tercero, Santiago capítulo 1:12. Santiago 1:12. Una vez más desde el principio. Primera Corintios 9:25. Segunda Timoteo 4:8. Santiago 1:12. Cuarto, Primera Pedro 5:4. Primera Pedro 5:4. ¿Qué más? Por último, Filipenses capítulo 4, verso 1. Filipenses capítulo 4, verso 1. Ahora voy de corrido. Primera Corintios 9:25. Segunda Timoteo 4:8. Santiago capítulo 1, verso 12. Y Filipenses 4:1. Una vez más, porque sé que algunos nos demoramos en anotar. Yo era así, ¿no? Primera Corintios 9:25. Segunda Timoteo 4:8. Santiago 1:12. Primera Pedro 5:4 y Filipenses 4:1. Entonces ponga atención, ponga atención. Una característica de los 24 ancianos que dice, tenían coronas propias, cada uno tenía coronas. La pregunta es, ¿a quién se le promete coronas? ¿A los discípulos? ¿A los incrédulos? ¿A los judíos? Y en todo el contexto bíblico, en todo el panorama de la Biblia, no vemos a Dios prometiendo coronas. Se le promete a David en el pacto davídico, a él sí, pero vemos en 5 textos que se le promete estas coronas a la iglesia. Escucha esta parte. Tú esto vas a notar según los textos que te he dado. La corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de vida, la corona de gloria y la corona de gozo. ¿A quién se le promete? A la iglesia, en esta esfera temporal del presente. Las coronas son prometidas a la iglesia. Por eso los 24 ancianos son la representación de la iglesia. Segundo, ellos dicen, nos has redimido para Dios del linaje, tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Sí o no? Son la iglesia. Somos redimidos por su sangre. Tercero, somos reyes y sacerdotes. Y eso también, esa promesa se da en Apocalipsis capítulo 3, ¿no? Al que venciere, le daré autoridad, así como me la dieron a mí, ¿no? Y reinará y tendrá autoridad sobre las naciones y las gobernará con vara de hierro y las quebrantará y desmenuzará como vasija de alfarero. Eso está en Apocalipsis. ¿Y dónde está esa promesa? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene esa promesa, ser reyes y sacerdotes, que lo vamos a ampliar eso en el milenio. Conclusión, los 24 ancianos son la iglesia. Está demostrado. Y esto da cabida al pretribulacionismo. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Me gustaría que algunos estudien esta parte, los que están en contra de esta postura. Apocalipsis es un libro importante para fijar todo eso. Muy bien, pero aquí quiero sacar toda duda, porque alguien puede decir, pero hermano,
También aparece en Apocalipsis capítulo 7 una multitud. Escuche esta parte, ponga atención los que estamos acá, ponga atención lo que están mirando. Quiero yo despejar toda duda acá en este estudio. Como te dije, con el hermano Fernando, lo fundamental es, no te estoy dando algunas galletitas, unos puntos importantes. Cuando yo hice este estudio, yo estudié, yo me preparé. Muy bien, así que yo sé qué tipo de argumentos pueden otros sacar. Ponga atención. Muchos te van a decir, hermano, la iglesia va a pasar la gran tribulación. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis capítulo 7 del 9 para adelante una gran multitud que nadie podía contar. Ponga atención, nada más escuche. Entonces, uno de los ancianos se le acerca y le dice, ¿quiénes son estos? Y le dice, no sé, tú dime, Señor, le dice Juan. ¿Y qué dice uno de los 24 ancianos? Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras con la sangre del cordero. Y uno que interpreta rápidamente, ahí está, la iglesia va a pasar la gran tribulación porque estos han lavado sus vestiduras, son salvos, están cantando al Señor. Ponga atención, esto te voy a enseñar. Ponga atención. Los que me están siguiendo desde el panorama del antiguo, perdón, panorama de Apocalipsis desde la introducción, me van a entender. Y ahí enseñé claramente, la iglesia es un grupo apartado, separado, distinto, un misterio, tiene un comienzo, tiene un final. En el final del arrebatamiento, el último que esté, ¿no? ¿Se está escuchando? Ya volvió. Ah, ok, me van a decir eso, ¿ya? Me van a decir. Entonces, ponga atención, gracias hermanita, ponga atención. Cuando alguien te dice, hermano, aquí estamos nosotros, los salidos de la gran tribulación, somos nosotros, la iglesia, vamos a luchar contra el anticristo. Vos diré lo siguiente, ven, tú no has pasado clases con el hermano Fernando, le dices, porque hemos estudiado ¿qué primero? Los 24 ancianos. Ahora ponga atención, la multitud salida de la gran tribulación, que son incontables, igual que los 24 ancianos, no hay duda de eso, también tienen características. Mira con atención aquí adelante. Los 24 ancianos están cerca del trono de Dios, tienen mejores promesas, promesas que se le promete a la iglesia, pero hay una diferencia con la multitud salida de la gran tribulación. No tienen coronas, no tienen tronos. Escuche con atención, muchas cosas carecen. Dice el texto, son salvas, pero ¿qué es lo único que tienen? Vamos al texto, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, y mira cómo vamos a ver con las características de esta multitud. ¿Es la iglesia esto? ¿Será tan claro como los 24 ancianos? La respuesta es no. Pero que lo diga el texto, ¿no, hermano Fernando? ¿Les parece? Como ustedes y yo ya hemos estudiado los 24 ancianos, es fácil de deducir. Ahora mire la pantalla y con su resaltador en sus Biblias. Después de esto, interesante eso. Según nuestra hilación, ya sabemos a qué se refiere. Y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Mira esta parte, de todas las naciones, tribus y lenguas. Como que tiene una similitud con los 24 ancianos. ¿Se dan de cuenta? Entonces uno puede pensar que sí, que son iguales. No son. Vamos a avanzar. Ahora sí. Que estaban delante del trono. Delante. No como los 24 ancianos que estaban tan cerca de ese trono. Delante del trono. Y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas. Ahí está el primer detalle. Vestido de ropas blancas. Con palmas en las manos, no arpas. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios y al que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Mira, aquí estamos nosotros, mira. Y los 4 seres vivientes, perdón, y los ancianos, aquí está. Y los ancianos, ahí está la iglesia. No es un grupo igual. La iglesia y la multitud y los ancianos no son el mismo grupo, son distintos. Muy bien, ahora continuemos. Se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y honra y poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Pero continuemos. Entonces uno de los ancianos, los está separando Juan, ancianos aparte, multitud aparte. Habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Pregunta.
Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, aquí está la clave. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche. ¿En dónde? En su templo. Y, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Aquí está la clave. Aquí está la clave. ¿Qué diferencia? Mira. A ver, quiero ir con pausa y vamos con pausa. Atienda nada más. Ponga atención. Hasta ahí no vemos cántico, no vemos trono, no vemos una cercanía al trono como hemos visto en el capítulo 4, no lo vemos, no vemos coronas, no vemos arpas, no es el mismo grupo. La iglesia tiene muchas bendiciones extras. Ahora, ponga atención, escuche antes, mire aquí adelante. Cuando Juan describe a los 24 ancianos, vamos a cortar porque sé que algunos tienen que estar atentos a esto. Miren, ponga atención. Cuando Juan mira a los 24 ancianos, no dice, Señor, ya estamos cansados, estamos sufridos, ya estamos cansados de sufrir. No dice eso. ¿Qué dice los 24 ancianos? Nos has redimido de todo linaje, pueblo, lengua, tribu y nación. Siempre están gloriando a Dios. Ese es el contexto. Pero el contexto de la multitud, ¿cuál es? Sufrida, tribulada. ¿Por qué? Porque han salido de la gran tribulación. Ahora sí, con eso en mente, mira lo que dice a esta multitud. Mire, el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, es decir, el templo. Mira esta parte. Ya no habrá sed, ni sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará a las aguas y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará lágrimas de los ojos de ellos. No hay duda, estos han pasado la gran tribulación. Pero los 24 ancianos no dicen eso. No dicen eso. ¿Sí o no? ¿Hay diferencia? Claro, mucha diferencia. Por lo tanto, los 24 ancianos y la multitud salida de la gran tribulación no es el mismo grupo, amados hermanos, amadas hermanas. Los 24 ancianos, lo he comprobado, es la iglesia. Es la iglesia. La multitud es la multitud que va a salir porque va a haber salvación después en la gran tribulación. Ahora, ponga atención y con esto voy a finalizar este punto importante. Pensando esto, amados hermanos, tú reflexiona. ¿En qué grupo vas a estar? ¿En los que van a esperar al tiempo final y ahí mostrar tu fe? ¿Con lloro, con llanto, con tristeza? Alguien puede decir, ¿no? A veces somos así, tristemente. No, yo hermano, cuando venga el anticristo yo voy a estar bien, firme a Dios, no voy a negar. Ponga atención. La iglesia es un misterio. La iglesia tiene un tiempo estimado. La iglesia es un grupo apartado para Dios. En este tiempo, Dios, ¿qué está haciendo? Vengan, súmense al cuerpo espiritual de Cristo, súmense a la esposa de Cristo. ¿Qué esperas tú para venir? ¿No ves? ¿No has visto el final de la iglesia? Tronos, coronas, cántico nuevo, adoración celestial, cerca a los querubines, cerca al trono de Dios, arpas. Yo te pregunto a ti, ¿por qué esto está reflejando Apocalipsis? ¿Vas a venir a Cristo con ese amor propio, con esa voluntad de decir, hasta aquí mi vida? ¿O vas a venir con sufrimiento cuando venga el anticristo? ¿Cómo tú vas a venir a Cristo? Hoy, ¿qué está diciendo Dios? El que escuche hoy mi voz, no endurezca más su corazón. Viene juicio, viene tribulación, viene angustia. Dios todavía está permitiendo que tú vengas a la iglesia, que tú vengas al cuerpo espiritual de Cristo, que tú vengas a este grupo que somos nosotros. Yo les decía, ¿no? Hace un tiempo atrás, hace videos atrás, qué privilegiado soy, hermanos, por haber nacido en esta época, donde tengo la Biblia, donde puedo ser redimido por la sangre de Cristo. Puedo yo voluntariamente, por mi amor y mi entrega a Dios, ir a Dios, creerle a Cristo. Yo no estoy siendo perseguido, yo no estoy siendo maltratado, pero en ese tiempo del anticristo, muchos van a morir. Muchos por querer defender su fe van a morir asesinados,
infinidad de cosas que lo vamos a ver la siguiente semana. Dios hace aquí una pregunta. Si tú sabes que va a venir un gran juicio, ¿por qué ahora no te arrepientes? ¿Por qué ahora que Dios dice de buena manera, vengan a mí, buscadme y viviréis? ¿Qué esperas tú para venir al cuerpo espiritual? ¿Es un grupo que se va a cerrar? ¿A ti mismo te dolería, sí o no? Imagínense ustedes que una puerta esté abierta, pero cuando esa puerta se cierre, ¿acaso no va a doler? Esa puerta se llama puerta de gracia. Dios hoy está permitiendo que tú escuches la palabra de Dios, que tú lleves el evangelio a los que están escuchando aquí. Este mensaje transmitan a otros. Tenemos que ser como Noé, pregoneros de justicia. La puerta, como la puerta del arca, ¿quién la cerró? ¿Noé? No, la cerró Dios. Y lo que Dios cierra, nadie puede abrir. Y lo que Dios abre, nadie puede cerrar. Escuche lo que voy a decir. Dios abrió el tiempo de la iglesia por gracia y por misericordia a nosotros que éramos gentiles, paganos, sin Dios, sin Israel, sin pacto, sin Cristo. Dios abre una puerta para mí, para ti. ¿Lo vas a rechazar? Y esa puerta sigue abierta el día de hoy. Y yo y mis hermanos que estamos acá, a todos decimos, vengan. Lo que dice Jesús en Mateo, en el capítulo 22. El que quiere, venga a beber de esta agua que es gratuita. Esta puerta está abierta. Como en el tiempo de Noé, la puerta estaba abierta del arca. Pero cuando Dios la cerró, nadie pudo entrar. Este tiempo de la iglesia, de gracia, de misericordia, se va a acabar. Tendrá un fin y la puerta se cerrará. ¿Vas a esperar que la puerta se cierre? ¿Cuánto más vas a desperdiciar tu vida? ¿Acaso no es momento de decir, hasta aquí, Señor, acepto que esa puerta está abierta y entro por ella? ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy esa puerta. Yo soy. El que entre por mí, ¿qué? Verá pastos delicados. ¿Qué esperas tú? La puerta está abierta. ¿Qué hice yo cuando entendí eso? Fui a la puerta. Fui a Cristo y entré. Y desde que estoy ahí, Dios me pastorea. Cristo es mi pastor y es el buen pastor. ¿Qué esperas tú para eso? Te animo yo a que le entregues tu vida a Cristo. Este periodo se va a cumplir. Tanto hablamos de que esto se está acabando. ¿Qué estás haciendo tú por eso? Es momento de tomar decisiones. ¿En qué grupo vas a estar? ¿En los que van a entregar su vida al mundo? ¿En los que van a entregar su vida a Cristo hoy? ¿O los que van a entregar su vida a Cristo en un futuro? Yo elegí hoy. Y hace 7 años le entregué mi vida a Cristo. Y no me arrepiento. Soy privilegiado. Somos privilegiados porque somos parte de la iglesia, parte del cuerpo espiritual de Cristo y somos parte de aquel glorioso momento, como dicen los ancianos, amados hermanos, que tú y yo cantaremos. Y escucha esta parte para finalizar. Dice el texto que la iglesia cantará de la siguiente manera. Digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Ahí estamos nosotros, hermanos, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado, digno es de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo que está creado en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que están en ellos, oí decir, escucha esta parte, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Todo habrá acabado. En ese grupo estoy yo. En ese grupo estamos, amados hermanos. Vengan, vengan que Dios sigue recibiendo almas para su gloria. De parte mía ha sido un placer estar con ustedes, desarrollar este tema tan importante para mí. Soy muy privilegiado por ser un maestro para Dios y un siervo para Él. Los amo mucho en el Señor. Estos videos que sean de edificación, comparte si estos videos te están llenando de tu vida de edificación y este libro fascinante del libro de Apocalipsis, que un libro que no solamente informa, un libro que transforma la vida, el carácter
y el comportamiento después de esta. Mi nombre es Fernando. Muchas bendiciones, hermanos del Zoom. Abran sus micrófonos y despídanse de los hermanos de Facebook que están mirando ahora y los que vendrán después, porque estos videos quedan grabados. Adelante. Muchas bendiciones, hermanos. Bendiciones a todos los hermanos de Facebook que se sigan conectando para seguir aprendiendo a través de esta página con el pastor Fernando, que siempre nos asombra con sus enseñanzas mientras estamos así. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, siervo. Bendiciones, adiós. Dios los bendiga.